Bendiciones para todos. Aquí estoy nuevamente con ustedes en una nueva clase que se llama Entendiendo el cumpleaños de Yeshua. Entonces hoy vamos a ver muchos datos importantes y vamos a ver si es cierto que Yeshua nació en diciembre o vamos a ver qué nos revela la palabra. Cuando entendemos los tiempos y cuando nos ponemos muy juiciosos a descifrar las pistas que quedaron en las Sagradas Escrituras, vamos a ver cuál es la fecha exacta del cumpleaños de Yeshua. Entonces, acompáñenme. Entonces, vamos a empezar leyendo Primera de Crónicas 24, del 1 al 10. Y nos dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. ¿Por qué les leo esta porción bíblica? Aquí nos están contando que el rey David tomó y puso orden en el servicio del sacerdocio en el tabernáculo. Y dijo, bueno, necesito hacer un censo, cuántos hay, quiénes son los jefes de familia, de casa paterna, y vamos a hacer turnos para que sirvan en la casa de Dios, ordenadamente y por turnos. ¿Por qué les traigo en rojo que la octava o el octavo turno le tocó a Abías? Vamos a verlo en la siguiente porción bíblica. Pero antes debemos entender algo. Vamos a entender qué es eso de los turnos del sacerdocio. Ya vimos que eran 24 turnos. Esos turnos eran de una semana de duración. Eran de Shabbat a Shabbat. Y servían 2 veces al año. Entonces llegaban, por ejemplo, a los de Abías. Les tocó el octavo turno. Tenían que esperar que pasaran todos los otros que faltaban. Y luego volvía y le tocaba. Por eso les traje aquí. Miren aquí lo que nos dice. 24 por 2, que como se servían 2 veces al año, nos da 48 semanas. El año hebreo tiene 51 semanas. ¿Cuántas semanas nos faltan para 51? 3 semanas, ¿cierto?
Recuerda que nosotros leímos en esa primera clase que se llama Entendiendo el calendario bíblico, que Génesis nos decía que 3 veces al año se tenía que presentar todo varón, y esas 3 veces eran en las tres ocasiones concernientes a las fiestas o solemnidades de Dios. La primera semana era en la semana de la fiesta de panes sin levadura, la siguiente era en la fiesta de las semanas y la tercera semana era en la fiesta de tabernáculos, una de las fiestas de otoño. Entonces, si ven, Dios es un Dios muy ordenado. Dios es un Dios que marca tiempos. Por eso aquí, tengan muy en cuenta, los turnos de sacerdocio eran 24 turnos. Lo hacían 2 veces al año. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿y esas otras 3 semanas entonces quién servía? Al que estuviera de turno, de hecho, en esas 3 semanas servían todos los sacerdotes. Estaban todos, porque se sacrificaban muchos animales, iba todo varón del pueblo de Israel. Tenían que estar todos los sacerdotes esa semana. Van a entender por qué les hago esta aclaración. Miren lo que nos cuenta Lucas 1, del 5 al 31. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían descendencia, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya bien avanzados en días. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios, en el turno de su clase, aquí hago un paréntesis, ¿de qué clase era Zacarías? De la clase de Abías. ¿Y a la clase de Abías qué turno le tocó? El octavo. Tengan pendiente esto. Conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Y toda la gente del pueblo estaba orando afuera, a la hora del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Convertirá muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré esto? Porque soy anciano y mi mujer avanzada en días. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día que lleguen a suceder estas cosas, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas a su debido tiempo.
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Y cuando salió no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de esos días, su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces aquí nos cuentan cómo Elizabeth quedó embarazada, siendo una mujer estéril. Y aquí les resalté en rojo, donde dice: cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Aquí vuelvo y les recuerdo, si ven la importancia de saber los tiempos de Dios, de saber y haber entendido cómo es el calendario bíblico, el calendario hebreo, porque nuestro Dios es el Dios de Israel. Cuando entendemos esto, podemos interpretar mucho mejor la palabra de Dios. Entonces, mire que vamos a ver y les voy a explicar cuándo fue que se cumplieron los días de su ministerio. Ya vimos que él era de la clase de Abías y a la clase de Abías le tocó el 8º turno. Porque es importante establecer cuándo cumplió los días de su ministerio, cuándo le fue el turno. Porque es que después de esos días, su mujer Elizabeth concibió. Entonces necesitamos saber cuándo, en qué tiempos sucedió esto. Porque mire que aquí no dice, al pasar de los años, su esposa Elizabeth concibió. Dice, después de esos días. ¿De cuáles días? Cuando llegó a la casa. Después de que llegó a la casa. Vamos a ver cuáles son esos días. Y aquí tenemos un diagrama con el calendario del tercer mes, del mes de Sivan. Y si hacemos cuentas, le tocó el 8º turno. Él tuvo que servir la primera semana del mes de Sivan, que es el tercer mes del año bíblico o año hebreo. Y mire, aquí porque les puse esta semana en rojo, porque en esta semana se cumple la fiesta de las semanas. Por lo tanto, él tenía que quedarse a servir no solo en el turno que le tocó, sino en esta semana también, porque en esta semana tenían que ir todos los sacerdotes porque era la fiesta de las semanas. Entonces todos tenían que estar ahí para servir en la casa de Dios. Entonces, ¿cuándo se devolvió Zacarías para su casa? Aquí, en la tercera semana de Sivan. Aquí les traje esta gráfica. Aquí dejó de servir Zacarías y regresó a su casa en el tercer mes bíblico. Aquí. Luego vamos a ver más a profundidad. Sigamos leyendo. Dice el versículo 26. Al 6º mes. Vamos a ver cuál es el 6º mes. Es el 6º mes de embarazo de Elizabeth. ¿Ok? Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Aquí hago un paréntesis. Esta versión es la versión textual
tercera edición. Aquí no le llaman María, sino Miriam. En hebreo su nombre es Miriam, no María. Sigamos. Versículo 28 nos dice: y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Entonces, si ven que eso que leímos en el versículo 26, que decía, al 6º mes, era el 6º mes de embarazo de Elisabet. O sea, aquí nos están diciendo exactamente cuándo quedó embarazada Miriam o María. Ya vimos que aquí terminó el servicio Zacarías. Aquí, en este 4º mes, quedó embarazada Elisabet. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. En este 10º mes era el 6º mes de embarazo de Elisabet. Y en este mes fue que quedó embarazada María o Miriam. ¿Y qué pasó? Bueno, este es el 6º mes de embarazo de Elisabet. Entonces, 7º, 8º y 9º. Juan el Bautista nació en el mes de Nisán. María quedó embarazada en el mes de Tebet. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Aquí nos dice que Yeshua o Jesús nació en el mes de Tishri. Es el 7º mes. Recuerdan que yo les he hablado que el 7º mes es el mes donde se eligen a los reyes, donde se corona a los reyes. Mira, cuando nos ponemos a unir todas esas piezas del rompecabezas, Yeshua no pudo nacer en otro mes. Y hay más datos, tanto históricos como basados en la palabra. Hasta ahora estamos comenzando. Esta es la primera pista, que es el embarazo de Elisabet, que nos marca un tiempo exacto. Nos dicen que aquí, en este mes, 10 o 10º mes, Elisabet tenía 6 meses. Y fue cuando concibió María. Por consiguiente, Yeshua nació el 7º mes o mes de Tishri, donde se suceden las fiestas de otoño. Vamos a seguir. Bueno, y ahora vamos a ver, y les voy a demostrar con datos históricos, con reporte de clima y con lo más importante, con la palabra de Dios,
les voy a demostrar que Yeshua Bar Yosef o Jesús, hijo de José, no nació en diciembre. Pero primero vamos a ver qué nos dice Lucas 2, del 8 al 11. Nos dice, y había pastores en aquella región posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Entonces, esta porción de la palabra de las Sagradas Escrituras, de Lucas 2, del 8 al 11, nos ubica en tiempo y en espacio. ¿Qué quiere decir eso? Mira, aquí nos dice, y bueno, por eso se los resalté en rojo, que dice que los pastores estaban posando a campo abierto, guardando por turnos la vigilia de la noche. O sea, estaban en la noche, a campo abierto con sus rebaños. Ahí nos da un tiempo. Esa porción, ese versículo 8 nos marca un tiempo, que es el que vamos a ver ahora más adelante. Pero también nos ubica en dónde. Dice, os nació en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y vamos a ver, pero vamos a entender primero que todo, porque aquí tenemos que entender un trasfondo histórico, primero que todo, que los corderos de Belén eran famosos por ser los únicos sin manchas ni defectos. Y en la época de Jesús, bueno, y no solamente en la época de Jesús, actualmente los pastores no sacan de los establos a sus rebaños en los meses invernales. Y los meses invernales son 3, son diciembre, enero y febrero. Entonces, aquí les compruebo y vamos a ver una gráfica muy interesante. Pero aquí podemos ver, Lucas nos dice que los pastores, cuando les fue anunciado el nacimiento de Jesús, estaban a campo abierto. O sea, no estaban los rebaños en los establos. Por lo tanto, por contexto histórico, les puedo decir que eso no sucedió en diciembre. Pero miren lo que me encontré. Y aquí les traje esta gráfica porque como yo quería confirmar, corroborar cuál era el clima en diciembre en Israel, me encontré con esta página. Esta es una página donde las personas que les gusta viajar mucho entran a esa página y dicen yo quiero ir a tal parte y les muestra gráficas como estas. Cuáles son los meses más soleados, más fríos, más cálidos, más lluviosos, entre otras tantas cosas. Y entonces aquí vemos que diciembre es dentro de los meses invernales, como les dije ahorita. Los meses de invierno son diciembre, enero y febrero. Y diciembre, nos han dicho siempre que el cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre. Pues si vemos el reporte del clima, cómo es el clima en diciembre, vemos los datos históricos de que ellos no sacaban de los establos a sus rebaños en los meses invernales, pues no coincide con lo que acabamos de leer en Lucas, ¿cierto? No cuadra, no tiene coherencia. Pero mire lo que nos dice acerca de septiembre, porque ya vimos que el nacimiento de Jesús fue en el séptimo mes o mes de Tishri, que cae entre septiembre y octubre. Y aquí sí es viable
que los pastores estuviesen a campo abierto con sus rebaños, porque es uno de los meses más cálidos. Entonces sí cobra coherencia lo que acabamos de leer en Lucas. Entonces, ¿sí ve? Así es que debemos leer y interpretar la palabra, entendiendo el contexto cultural, el contexto, en este caso, verificando hasta el clima. Por eso vemos aquí que es totalmente inviable e ilógico que nos sigan diciendo que Jesús nació el 25 de diciembre. No es cierto. Y mire, aquí les traigo esta foto, que esta es una foto de Belén a finales de diciembre, que no solamente son los meses más fríos, cae nieve. Entonces ya viendo que las ovejas de Israel, específicamente de Belén, eran muy cotizadas por ser las únicas sin manchas y sin defectos, ¿ustedes creen que los sacarían a la intemperie, a campo abierto, cuando podría caer nieve? Obvio que no. Obvio que no. Entonces, totalmente desvirtuado. Jesús no nació en diciembre. Y ahora vamos a ver qué relación hay entre el nacimiento de Jesús, o el nacimiento de Yeshua Bar Yosef, o Jesús, hijo de José, y la fiesta de tabernáculos. Vamos a ver si hay relación y cuál es esa relación que hay. Vamos a leer primero que todo Levíticos 23. ¿Por qué? Porque Levíticos 23 nos marca el tiempo de las fiestas. Y miren que encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Levíticos 23 del 6 al 8 nos cuenta de la fiesta de panes sin levadura, que dura 7 días y que va a haber una santa convocación el primer día y el séptimo día. O sea, palabras más, palabras menos. Los días más importantes de esa fiesta de panes sin levadura es el primero y el séptimo día. Y mire que nos sigue contando Levíticos 23. Nos habla de la fiesta solemne de las cabañas o la fiesta de tabernáculos. También nos dice que dura 7 días, pero aquí hay una gran diferencia. Dice que habrá santa convocación el primer día y el octavo día. Y mire aquí al principio del versículo 36 nos dice, 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Jehová. Ustedes se han preguntado, entonces, ¿por qué tenía que haber una santa convocación? ¿O por qué, digamos, los 2 días más importantes de esa fiesta era el primero y el octavo? Si esta fiesta dura 7 días como la de los panes sin levadura. ¿Cuál misterio hay ahí? ¿Por qué nos dice que el octavo y no el día séptimo? Obviamente hay un misterio ahí y hoy se los voy a contar. Pero primero tenemos que ponernos en contexto y ver qué nos cuenta Levíticos 12, del 1 al 5. Nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Bueno, y sigue contando que ya va a seguir otros tantos días purificándose, que no podía tocar nada, Mire lo que nos cuenta Lucas 1, del 57 al 59. Dice, entonces se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz, y dio a luz un hijo, un varón, ¿verdad? Y sus vecinos y parientes
oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella y se regocijaban juntamente con ella. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías por el nombre de su padre. Si ustedes sigan leyendo esta porción, van a ver que Elizabeth dijo, no, Zacarías no, él se llama Juan. Y le preguntaron a Zacarías, pero Zacarías seguía mudo. Entonces él escribió, sí, el niño se llama Juan, póngale Juan. Y así lo llamaron. Pero aquí el contexto es, si ve que a Juan el Bautista, también al 8º día, lo llevaron a circuncidar. Vamos a ver, ¿qué pasó con Jesús? Lucas 2 nos cuenta, y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Jesús, el cual le puso el ángel antes de que ella quedara encinta. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y aquí les quiero explicar un poquito qué es eso de que abre matriz. Traduciéndolo como a un lenguaje actual, es todo varón primogénito será llamado santo al Señor. Ese que abre matriz quiere decir que era el primogénito, el primer criatura que tenía esa mujer. Entonces todo varón primogénito era llamado santo al Señor. Y eso fue Yeshua, fue el primogénito varón, por eso lo llevaron a presentar en Jerusalén. Y aquí podemos ver lo que nos cuenta la palabra, que Jesús o Yeshua no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso a él también lo circuncidaron a los 8 días. Pero aquí les voy a contar cuál es el misterio que nos relata Levíticos 23 acerca de esta fiesta de tabernáculos. Y ahí es donde les digo la importancia de entender los tiempos de Dios, porque así puedes interpretar correctamente las escrituras. Porque en Levíticos 23 te dice cuándo cumplió años Jesús, cuándo nació. ¿Por qué? Levíticos 23 nos dice que los días especiales de la fiesta de tabernáculos era el primer día y el 8º día. ¿Por qué el primer día? Porque es el día en que nació Jesús. ¿Y por qué el 8º? Porque fue la fecha en que fue circuncidado. Porque en el judaísmo, de hecho ellos aún lo practican, cuando circuncidan al varón, ellos hacen una fiesta. Por eso esa fiesta de tabernáculos es el primer día, se celebra el nacimiento de Jesús y el 8º el día en que fue circuncidado. Por eso Levíticos 23 no nos dice que la Santa Convocación es el primer día y el 7º, aunque la fiesta dura 7, pero dejó establecido Dios que el día especial de la fiesta de tabernáculos fuera el primero y el 8º día. Entonces, cuando entendemos el contexto cultural, el contexto de tiempo, podemos ver la fecha exacta del cumplimiento y del nacimiento de Jesús, que es el primer día de la fiesta de tabernáculos. Esa es la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Por eso vuelvo y los invito. Profundicen, empiecen a enamorarse de profundizar en la palabra de Dios. Hay tantos misterios. ¿Cuántas personas tienen una Biblia en sus manos, pero no entienden? ¿Por qué? Porque se tienen que entender primero muchas cosas. Una de ellas es eso. ¿Por qué creen que el Señor me dijo que Él necesitaba que su pueblo entendiera por qué el adversario, el diablo, Satanás, como le quieras llamar, nos cambió el tiempo? Porque Él no quería
que supiéramos cuál era la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan cuando vimos la clase del calendario bíblico? Que leímos que en la profecía de Daniel que el adversario cambiaría el tiempo y la ley y nos daría su tiempo. Por eso nos dijeron que era el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre. Luego haré una clase específicamente contándoles qué cosas suceden y sucedieron el 25 de diciembre. Y vamos a entender qué se celebra en diciembre. Porque no es el nacimiento de Jesús. Que Jesús nació el primer día de la fiesta de tabernáculos. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Quería que entendieran cuándo nació Jesús, cuándo nació Yeshua, y que entendieran que él no nació en diciembre. Él nació en el séptimo mes, en el mes en que se corona a los reyes de Israel. Y él, como el rey de reyes, no podía nacer en otro mes. Y cuando veamos la clase del tabernáculo de Moisés, van a entender que todo habla de él. Todo el tabernáculo es él, habla de él. Por eso él no pudo nacer en otra fecha. Los datos históricos, la palabra es muy clara, muy clara. Nos da tiempos exactos. Por eso él nació en el séptimo mes, el primer día de la fiesta de tabernáculos. Espero esta información sea de bendición y edificación para todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.